Yo te invoco, Señor, porque tú me respondes. Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos siguen a través de TV Merced, quienes nos escuchan por medio de Radio Hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo para los hermanos y hermanas que nos ven y sintonizan por radio y televisión de Cebaco. Mis queridos hermanos, seguimos el caminar de nuestra Madre, allá en la diócesis de Jinotega, y también con la esperanza, la alegría, el gozo de que ya nuestra Madre se aproxima a nuestra diócesis de Matagalpa. 5 días para que nuestra Madre esté visitando nuestros hogares, nuestras familias, nuestra diócesis. 5 días para que recibamos la gracia de la Madre de Dios, nuestra Madre peregrina, en la advocación de Nuestra Señora de Fátima. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Arrojándose a los pies, le suplicaba. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy nos va adentrando a ese compartir, a esa compasión, a esa misericordia con el otro. Hoy la pregunta clave: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Es decir, siempre tienes que perdonar. Porque a ejemplo del Maestro Divino, a ejemplo del Padre que está en los cielos, Él nos perdona siempre. Cuando nosotros en mente y en corazón nos ponemos delante de Él, doblamos nuestra rodilla, le suplicamos, el Señor nos perdona. En el sacramento de la reconciliación, mis queridos hermanos, el Señor siempre nos perdona.
No importa el pecado, no importa las porquerías que hay dentro y las expresamos porque queremos liberarnos, porque queremos estar en gracia de Dios. Yo te absuelvo de todos tus pecados. Vete en paz. El Señor sigue perdonando, sigue purificando, sigue sanando, sigue dando la dignidad a cada persona. Pero también nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a ser compasivos, misericordiosos con el otro. Así como el Señor nos perdona, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a los hermanos. A veces le tomamos odios a las personas sin conocerlas. Solo las vemos pasar y hablamos mal de la persona. A veces no sabemos cómo son nuestros vecinos, no sabemos cómo es una familia y nos atrevemos a hablar mal. A veces cuando miramos que otras personas hacen lo que nosotros no podemos hacer, nos llenamos de celo. Y entonces empezamos a criticar. La lengua, mis queridos hermanos, a veces nos traiciona. No la podemos controlar. El corazón a veces se nos ennegrece de tanto odio que no podemos controlar los impulsos. A veces nuestro egoísmo, nuestra prepotencia, nuestra angustia, nuestro deseo de poder nos apartan de hacer comunión con los demás, de servir, perdonar siempre. Tan duro que es perdonar cuando alguien nos ha hecho mal. Pero en eso consiste el amor de Dios y el sacrificio, en que logremos vencer todas esas tentaciones. Recordemos que las pruebas son de Dios, las tentaciones son del demonio. Todas esas pruebas que pasamos en la vida para purificarnos, Dios nos da la gracia de saberlas sobrellevar. Pero todas esas tentaciones que llegan a nuestra mente y el corazón para desviarnos de la voluntad del Padre, vienen del maligno. Tenemos que aprender a hacer camino, a ser justos, a ser servidores auténticos. A veces solo jalamos para nosotros, que a nosotros se nos perdone, que a nosotros se nos pague más, que a nosotros se nos tenga justicia, pero nosotros ¿qué? Tenemos que ser signo de justicia para los otros. En otras palabras, el cristiano debe ser coherente. El cristiano debe ser coherente. A veces nos quedamos en las tinieblas. Queremos aparentar algo, pero no somos coherentes con los hermanos. En este tiempo hemos encontrado, y da tristeza a veces, cuántos hermanos y cuánta gente piadosa, cuánta gente de oración, cuánta gente que se llama cristiana y está atacando a la iglesia por las decisiones que se están tomando en este tiempo conforme a las prevenciones del coronavirus. Amadísimos hermanos, no es problema de fe. No es problema de fe, es problema de conciencia. Es cosa de conciencia lo que estamos viviendo a nivel mundial. La fe tiene que permanecer, ¿sí? La tentación que mete el demonio precisamente es esa, en hacer que nosotros hablemos de la iglesia, hablemos del Papa, de los obispos y de los sacerdotes. Ese es el problema de la tentación, es decir, es allí donde se mete el demonio. Cuando se quiere hacer un bien para la humanidad, la iglesia está clara que estos momentos son críticos y que como ciudadanos debemos tomar las prevenciones necesarias. Amadísimos hermanos, no caigamos en la tentación de estar criticando, de estar esto. Si los obispos, escuchen bien esto, mis queridos hermanos, si los obispos, si las conferencias episcopales han dispuesto prever lo necesario para cuando este virus se haga presente en Nicaragua, sobre todo que todavía no se ha dicho nada, es que ellos, como depositarios de la fe de los apóstoles, tienen la autoridad. Y con esta dispensa de que podamos tomar la Eucaristía en nuestras manos, la fe no se termina. El mundo no se acaba por eso.
con estas disposiciones, mis queridos hermanos, esta prueba que estamos pasando, que Dios la ha permitido para purificarnos, debe acrecentarnos la fe. Y cuando usted va a tomar la Eucaristía, que se hace poniendo la mano izquierda sobre la derecha, el sacerdote le pone la Eucaristía aquí, usted con la izquierda toma y consume, debe hacerlo igual como lo hace usted con su boca. Con fe, con reverencia, con actitud de cristiano. Miren, ¿qué diferencia hay de alguien que toma la Eucaristía en la boca, pero que está hablando del vecino, hablando de todo, quejándose, y que no está en gracia? Siempre hay una contaminación. Es una conversión, un cambio de mentalidad, mis queridos hermanos. Esta dispensa que nos dan nuestros pastores, que es una dispensa temporal, no será todo el tiempo. Acatemos las indicaciones. Las personas mayores que estén en sus hogares, las personas que pueden movilizarse, que tienen el deseo, vayan. En estos momentos estén atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, que por ahí se estará llevando la palabra de Dios, que por ahí también se estarán llevando todos los informes necesarios. No es para crear pánico, no es para tener miedo, es para que nos unamos también en prevención y pensemos siempre en el otro. Siempre pensar en el otro, no individualmente, no en que mi tradición me dice, no, es que esto tiene que ser así. Si el magisterio, si la iglesia ha permitido esto, es porque sabe que está en las posibilidades y que porque Dios quiere hombres y mujeres al servicio de su evangelio sanos. Mis queridos hermanos, no ataquemos la iglesia, no reneguemos. Al contrario, en virtud de estar perdiendo el tiempo en eso, busquemos cómo colaborar con los demás. Pensemos en los demás. Miren, cuando nosotros estamos dando la comunión, muchas personas no saben comulgar. ¿Y cuántas veces nos tocan los dedos y hasta se le va la boca, toda la boca a uno en los dedos? Y entonces viene uno después y le va a dar al otro y paz, le toca la boca. Y viene el otro y le toca la boca. Miren, el problema no es el cura. No es que tengamos miedo nosotros, sino que tenemos que ver, ¿no? En eso nosotros nos podemos convertir en portadores también del virus. Esto es de conciencia, mis queridos hermanos. Por favor, entremos en la caridad y en el bien común, ¿verdad? Nuestros obispos quieren lo mejor para nuestros fieles, para nuestra iglesia. Compartamos, vivamos y unámonos en oración. No debe faltar, la fe no se tiene que debilitar por esto. Al contrario, debe acrecentarse el deseo de orar. Ese Via Crucis que haces desde tu casa, ese Santo Rosario, esas Eucaristías que vives desde los medios de comunicación, vívela en lo profundo de tu corazón. ¿Sí? Vívela en lo profundo de tu corazón. Mucha gente, hoy me encontré en la mañana alguien que se molestó porque se quería confesar. No llega a misa, nunca ha llegado a misa, llegan por ratos. Y como le dije, bueno, yo ahorita voy a celebrar, ahorita no lo puedo confesar. Se molestó, sí, que esto del virus, que no sé qué. Bueno, llegó ya casi al iniciar la Eucaristía, al final bien lo hubiera confesado, ¿no? Pero no tienen paciencia también. Y también, mis queridos hermanos, hay que tener conciencia, ¿sí? Nosotros los sacerdotes no somos inmortales. Miren cuánta gente, cuántos sacerdotes ya han muerto de este virus. Seamos conscientes, mis queridos hermanos. La fe no se mata, la fe se acrecienta cada vez más. Porque la fe en Dios no puede apartarnos nadie. Del amor de Dios no nos aparta nada. Ni las tribus, ni las enfermedades, ni todo aquello que viene, tribulaciones que nos pueden mover, nada. Siempre estamos en la presencia del Señor, pero tenemos que ser obedientes, no podemos ser imprudentes, tenemos que acatar las indicaciones que nos da el gobierno, que nos da el Ministerio de Salud y que nos da nuestra iglesia sobre todo, y que ha sido la primera en tomar las acciones necesarias. Amadísimos hermanos, entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia de permanecer unidos, de siempre llegar al otro pensando en Él, pensando en comunidad, pero también sin abandonar nuestra propia personalidad.
Un saludo para nuestro obispo Rolando José. Recuerden que si en algún momento se cierran las iglesias, que no falte el pan de la palabra en su casa, la versión impresa para tener el contacto con la liturgia de la palabra diaria. Pueden adquirirlo a través de Pan de la Palabra Matagalpa en Facebook. Soy el Padre Joardín y esto es el Pan de la Palabra.